Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. La indignación del Vaticano. El informe del Comité sobre Derechos del Niño no deja bien librada a la Santa Sede. La incomodidad es evidente entre los representantes de la Iglesia Católica, quienes aseguraron que las Naciones Unidas buscan interferir en la libertad religiosa. No es apropiado hablar de choque entre la ONU y el Vaticano. Con estas palabras, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, intentó calmar los ánimos y desmentir tensiones entre las Naciones Unidas y la Santa Sede. Sin embargo, el tono conciliador solo se remitió a las primeras líneas de este comunicado para dar paso a acusaciones de ideologización y extralimitación del Comité sobre Derechos del Niño. Las observaciones del comité en varias direcciones parecen ir más allá de sus poderes e interfieren en las mismas posiciones morales y doctrinales de la Iglesia Católica. La molestia radica en las consideraciones que dio la ONU frente al uso de anticonceptivos, el aborto y los derechos de homosexuales. También quiero referirme a las declaraciones contra la homosexualidad que han contribuido a la estigmatización social y violencia contra gays, lesbianas y transexuales y niños criados por parejas del mismo sexo. Pese a que Lombardi quiera mostrar lo contrario, las relaciones entre la Comisión de la ONU y el Vaticano parecen no pasar por su mejor tiempo. Es evidente que el informe del Comité sobre Derechos del Niño no cayó bien en el Vaticano, si bien este ratificó en un comunicado del pasado miércoles su compromiso en la defensa y protección de los derechos de los menores. Claramente molesto, el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, Silvano Tomasi, acusó al Comité de la ONU de deformar los hechos y dejarse influenciar por ideologías de ONG. Prácticamente, el informe del Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño estaba preparado antes del encuentro con la delegación de la Santa Sede. Tomasi se refería a la comparecencia que en enero pasado hizo ante el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra, donde el Vaticano históricamente reconoció que en la Iglesia Católica existían responsables de abuso infantil. Los abusadores se encuentran entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo, incluidos los miembros del clero y otro personal de la Iglesia. La Santa Sede había indicado de manera escueta que estaba tomando las medidas para prevenir nuevos casos de violación, si bien el portavoz Federico Lombardi aseguró que el Vaticano no tiene competencia para actuar frente a delitos que hayan cometido representantes de la Iglesia en otros países. Son crímenes terribles, pero la competencia para proceder contra estos crímenes es de las autoridades de estos países. El Vaticano ha venido adelantando tímidos avances para combatir el abuso infantil. Benedicto XVI, durante su pontificado, reformó el sexto libro de Derecho Canónico con el fin de endurecer las penas en contra de los religiosos culpables de delitos de naturaleza sexual. En diciembre pasado, el Papa Francisco anunció por su parte una comisión para combatir estos crímenes y atender a las víctimas. Sin embargo, las cuentas del Vaticano aún no están saldadas y deberá hacer aún mayores esfuerzos para garantizar la no repetición de abusos sexuales y el apoyo a quienes lo padecieron. Muy bien, voy a Virginia, en Estados Unidos, con Rey Flores, el director de Alcance de la Liga Americana por la Vida. Señor Flores, Estados Unidos en el año 2002 pues fue el epicentro de varios escándalos de pederastía por parte de prelados de la Iglesia. De alguna manera allí fue donde nacieron las principales denuncias y por supuesto hubo una acción por parte de la misma Iglesia Católica. De hecho, hay anécdotas documentadas donde, por ejemplo, un prelado de Boston en algún momento dijo que ellos eran pastores y no policías. ¿Cree usted que esa impunidad, ese silencio que rodeaba a la Iglesia Católica en los Estados Unidos aún se mantienen o este tipo de denuncias ya están saliendo a la luz pública y se están enfrentando? Debemos recordar que los sacerdotes, los obispos, hasta el Papa son seres humanos. Pueden hacer errores, pueden ser personas claramente que tal vez no reconozcan lo serio que son estos crímenes, pero creo en realidad en total el Vaticano y las iglesias, y haber trabajado también en la arquidiócesis de Chicago yo mismo, sé que en realidad todos queremos investigar, destapar todos esos crímenes y que paguen los criminales, quienes han hecho estos crímenes y bueno, a castigarlos como merecen. Pero para atacar una iglesia en total y decir que no estamos haciendo bastante y usar esos crímenes horribles para una agenda política, para empujar los anticonceptivos y el aborto y la educación sexual que es pornográfica,
que están empujando las Naciones Unidas, el ONU, es algo increíble, increíble. No, y por esa razón pues lo hemos invitado a usted porque representa esa percepción de muchos ciudadanos en el mundo que critican directamente el informe de la ONU. Pero tenemos la otra posición, que es la de Alberto Atié, que es un ex sacerdote que ha sido muy crítico de la actuación de la Iglesia Católica, que ha tenido al investigar y al sacar a la luz pública esos crímenes, esos abusos sexuales contra niños que han azotado a la Iglesia en los últimos años, o mejor, que han salido a flote. Señor Atié, quisiera que usted le explicara brevemente a nuestros televidentes si ha existido o no un cambio de postura en la Iglesia Católica, y se lo pregunto en el contexto del nuevo pontificado del Papa Francisco. ¿Ha cambiado en algo la situación o todo sigue en silencio? Bueno, lo que creo yo que ha empezado a cambiar es el discurso. Es clarísimo, ya se mencionó también anteriormente, que el Papa Francisco ha condenado, tal vez como ningún otro papa, esta barbaridad histórica. Pero esto permanece todavía en el discurso. Es decir, ahorita nos encontramos frente a dos realidades muy importantes. El papel que está jugando la Santa Sede para decir, como lo dice el señor de Chicago en este programa, que la intención del comité es usar esta información para penetrar a la Iglesia Católica con el aborto, con la homosexualidad, etcétera, etcétera. Es decir, hay una manipulación detrás, una gran conspiración. Esta fórmula ha sido utilizada durante 60 años para negar la realidad y hoy es devastadora. El comité ha demostrado que por eso precisamente la Santa Sede no ha hecho lo que tenía que haber hecho y por eso el daño es brutal en miles, en decenas de miles de niños. Y el Papa Francisco se ha dado cuenta de esto y cambió su discurso. Pero hay que cambiar los hechos, las decisiones. Quiero recordar precisamente que en este momento el Vaticano sacó con papeles falsos de República Dominicana al nuncio Vesolovsky, acusado no solo de pederastia, sino además de tráfico infantil y de más de 80,000 videos e imágenes pornográficas en un disco duro de su amigo polaco, otro sacerdote. Se lo llevaron al Vaticano y allá lo tienen detenido, diciendo que como es un ciudadano del Vaticano, lo van a juzgar en el Vaticano. Es decir, uno es el discurso, interesante, otros son los hechos. Esperamos que los hechos cambien, esto es lo importante. Señor Atié, permítame, vamos con otra perspectiva de esta noticia, nos vamos con las víctimas directas. Voy con Bárbara Blaine, ella es presidenta de la Red de Sobrevivientes de Personas Abusadas por Sacerdotes. Ellas, digamos que representa un conjunto de víctimas, como lo dije en otra parte de este programa, que fueron abusadas sexualmente por sacerdotes en los Estados Unidos. Señora Bárbara, quiero preguntarle directamente a usted, en su condición de víctima y como líder, como una voz que representa a un conjunto de víctimas en los Estados Unidos de abusos sexuales por parte de sacerdotes, ¿usted cómo recibe este pronunciamiento de las Naciones Unidas, del Comité sobre los Derechos del Niño? Prácticamente están siendo enfáticos en que la Iglesia Católica aún no ha hecho lo suficiente para que no solamente haya justicia en casos como el suyo, sino que tampoco pues, ha garantizado que no vuelvan a suceder abusos contra niños al interior de la Iglesia. ¿Cuál es su opinión frente a este informe de la ONU? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que calificar aquí los oficiales, su comportamiento y su trabajo. Han dicho claramente que esto ha ocurrido en el pasado y que continúa cometiéndose, que no están protegiendo a los niños para nada. Señora Bárbara, y en el caso específico de los Estados Unidos, donde en esta década, inclusive, bueno, en el año 2002, hubo un escándalo muy fuerte que en algunos sectores calificaron de que obedecía a una persecución política por parte del entonces presidente George Bush,
que no recibió apoyo del Vaticano en la guerra de Irak, de Irak. Muchos dijeron que esa persecución, esos casos que fueron develados en el 2002 de presuntos abusos contra menores de edad obedecían pues a una retaliación de la administración del presidente George Bush. En ese caso específico, ¿usted cree que ha cambiado en algo la situación desde el año 2002 hasta hoy o continúan dándose abusos y estos abusos continúan quedando en silencio? Bueno, yo creo que definitivamente continúan ocurriéndose hoy. Las víctimas, no todas están hablando, algunas sí están explicando, exponiendo su situación y lo que han perpetrado. Ellos, algunos, han removido tal vez miles de estos sacerdotes en 2002 y ahora en 2014 se trata de hacer lo mismo en Estados Unidos. Pero creo que es muy triste decir que aquí estamos en pleno año 2014 y que estos casos continúan sin justicia, continúan cometiéndose. Y es muy cierto por esto lo que está diciendo los oficiales de Naciones Unidas. Han dicho claramente que estos clérigos deben ser removidos de la iglesia. Debe tener este compromiso para que definitivamente no vuelva a ocurrir. Pero puedo decir que estos casos van a seguir ocurriendo hasta que no se tomen las medidas necesarias para que no se sigan perpetrando y haya mayor protección para los niños. Señora Bárbara, gracias por habernos atendido. Gracias. Nosotros nos vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos con un vaticanista, con Camilo Chaparro, un reconocido periodista que pues conoce muy bien cómo han sido los pontificados y específicamente nos va a hablar de cómo ha cambiado esta situación que estamos analizando en el día de hoy, lo que tiene que ver con los abusos sexuales de prelados de la iglesia a menores de edad, a niños. ¿Cómo ha cambiado esta situación bajo el pontificado del Papa Francisco? Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.